Esa noche el silencio era tan espeso que incluso los relojes parecían temer hacer ruido. En una pequeña casa al borde del bosque, un niño pasaba horas frente a un cuaderno, dibujando figuras que nadie más podía ver. Decía que era su amigo y que venía solo cuando la luna estaba roja. Nadie le creyó, hasta que comenzaron a escucharse golpes detrás de las paredes, y sus dibujos empezaron a cambiar. Los trazos se volvían más oscuros, más humanos, demasiado humanos. Lo que al principio parecía inocente se transformó en una advertencia. ¿Qué había visto en su habitación? ¿Por qué sus dibujos parecían predecir cosas que aún no habían ocurrido? Y sobre todo, si su amigo invisible era real, ¿por qué ahora el niño también aparecía en sus propios dibujos? Durante los días siguientes, los dibujos de Mateo se volvieron más detallados, como si alguien le dictara cada trazo. Decía que su amigo le pedía que lo dibujara como realmente era. A veces, en medio de la noche, Laura lo escuchaba hablando solo, respondiendo pausadamente a una voz que parecía venir del rincón más oscuro de la habitación. Nadie encontraba lógica, pero las luces se apagaban solas, las ventanas se abrían sin viento, y cada mañana aparecía un nuevo dibujo en el piso, aunque Mateo aseguraba no haberlo hecho. El detective Salazar comenzó a notar patrones en los dibujos, los mismos símbolos, los mismos números escondidos entre líneas torcidas. Todos coincidían con fechas de desapariciones sin resolver. Aquello que al principio parecía una obsesión infantil se convirtió en una pista. Pero había algo que lo atormentaba. En el último dibujo, entre los símbolos, había una forma que reconoció. Era su propio distintivo policial. Laura comenzó a perder el sueño. A veces encontraba a Mateo hablando con la pared, riendo suavemente. Decía que él quería entrar. Al principio pensó que eran juegos, pero pronto notó marcas en la pintura, como dedos hundidos desde adentro. Algo estaba en la casa, respirando con ellos. La madre comenzó a marcar cruces en las puertas, pero los trazos de su hijo las borraban cada noche. Una madrugada, doña Clara llamó a la policía. Dijo haber visto algo salir del cuarto del niño. Una figura alta, delgada, arrastrando algo por el suelo. Pero cuando los oficiales llegaron, solo hallaron dibujos esparcidos por toda la casa, y en el último, dibujado con crayón negro, aparecía el rostro de Mateo, con los ojos completamente tachados. El caso comenzó a volverse público. Los noticieros mostraban imágenes del pequeño Mateo hablando sobre su amigo invisible, con una sonrisa vacía. Pero los investigadores sabían que había más. En la escuela, los niños aseguraban haber visto al hombre sin cara parado junto a la ventana durante el recreo. Nadie lo recordaba claramente, pero todos coincidían en la misma descripción. Alto, con una cabeza inclinada hacia un lado y brazos que casi tocaban el suelo. Lo más inquietante fue que, esa misma tarde, Mateo no regresó a clases. Su mochila seguía en el pupitre, abierta, y sobre ella un nuevo dibujo. Laura llegó corriendo a la escuela cuando la llamaron. Nadie había visto a su hijo salir, ni los maestros, ni los compañeros, ni siquiera las cámaras de seguridad. Era como si hubiera desaparecido en medio de una clase. En la pizarra, alguien había escrito con tiza. «Él lo eligió». La madre gritaba su nombre, pero solo el eco le respondía. Y en medio del silencio, el dibujo seguía ahí, inmóvil, como si observara. El detective Salazar ordenó cerrar el colegio y revisar las cámaras. Pero cada cinta mostraba lo mismo. Mateo sentado en su pupitre, luego una interferencia, y cuando la imagen volvía, ya no estaba. El sonido, sin embargo, seguía grabando. Entre el ruido estático,
Una voz infantil susurraba su propio nombre. Y algo más. Una segunda voz, profunda y áspera. Ya lo tengo. Mientras tanto, en su casa, Laura sintió que el ambiente se volvía pesado. Las luces parpadeaban, los relojes se detenían, y los dibujos de Mateo comenzaron a moverse levemente, como si las figuras respiraran. En la pared del pasillo apareció un nuevo dibujo, hecho con crayón negro, aunque nadie había entrado. En él se veía a la madre durmiendo, y a la figura detrás de ella, inclinándose sobre su rostro. Doña Clara llamó nuevamente a la policía. Decía haber visto luces extrañas dentro de la casa Rivera, como destellos de fuego moviéndose por los cuartos vacíos. Pero cuando los agentes entraron, no encontraron a nadie, solo una ventana abierta, una brisa helada y, sobre el suelo, un dibujo hecho con sangre seca. Era Mateo, sosteniendo la mano del hombre sin rostro, ambos sonriendo. La desaparición de Mateo sacudió a todo el pueblo. Los padres no dejaban salir a sus hijos, y las noches se volvieron interminables. Laura se negaba a aceptar que su hijo estaba perdido. Aseguraba escucharlo todas las madrugadas, llorando detrás de las paredes. Decía que la voz venía del interior de la casa y que si permanecía en silencio podía oírlo susurrar su nombre. Pero cada vez que abría la puerta del cuarto, lo único que encontraba eran dibujos nuevos, pegados en las paredes como si alguien los hubiese dejado desde el otro lado. El detective Salazar volvió a la escena. Había algo que no cuadraba. Revisó los dibujos recuperados y descubrió que, al unirlos, formaban un mapa, no de calles, sino del interior de la casa, y en el centro un punto marcado con crayón negro, el sótano. Pero los informes decían que esa casa no tenía sótano. Con una linterna y su grabadora encendida, el detective decidió comprobarlo por sí mismo. El sonido del metal al abrir la compuerta resonó por toda la casa. Un olor húmedo y antiguo escapó desde abajo. Las escaleras de madera crujieron bajo sus pies mientras bajaba lentamente. En las paredes había dibujos iguales a los de Mateo, pero más viejos, más oscuros, como si otros niños los hubieran hecho antes. Algunos estaban arrancados, otros goteaban un líquido oscuro que no era tinta. Al fondo, una luz temblorosa reveló una pequeña silla y algo sentado sobre ella. Laura sintió de pronto que algo la observaba desde el espejo. Al acercarse, notó que su reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar sus movimientos. Detrás de ella, la silueta alta apareció reflejada, inmóvil, con la cabeza ladeada. Se giró rápido, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar el espejo, Mateo estaba allí, de pie, mirándola con los ojos vacíos. El detective Salazar encontró una caja de madera en el sótano. Dentro, un cuaderno lleno de dibujos idénticos a los de Mateo, con nombres y fechas que se remontaban décadas atrás. Todos los niños desaparecidos del pueblo estaban allí, retratados de la misma forma, tomados de la mano del ser sin rostro. El detective sintió que el aire se espesaba. La bombilla parpadeó y en el reflejo de un charco vio algo moverse detrás de él. Cuando giró, la silla estaba vacía. Laura no soportaba más la casa. Cada rincón le devolvía ecos de risas y pasos pequeños. Quiso irse, pero las puertas se negaban a abrir. Los vidrios vibraban como si alguien golpeara desde afuera. En el suelo, los dibujos comenzaron a deslizarse solos, apilándose frente a ella. Cada uno mostraba una parte del cuerpo de su hijo. Los ojos, las manos, el corazón, panta. Cuando los unió, formaban una figura completa, y detrás de ella
el rostro vacío de su amigo invisible. El detective Salazar intentó comunicarse con Laura, pero la línea solo transmitía estática y susurros. Una voz infantil repitió el nombre del detective varias veces, hasta que un grito lo interrumpió. Sin pensarlo, condujo hacia la casa. Al llegar, notó que las ventanas estaban cubiertas por dibujos nuevos, pegados desde adentro. En el papel, una figura se parecía demasiado a él mismo, con una pistola en la mano y un agujero en el pecho. Cuando logró entrar, la casa estaba en silencio. Las paredes respiraban, hinchándose lentamente, como si contuvieran aire atrapado. El detective llamó a Laura, pero su voz se perdía entre los ecos. En el pasillo, los relojes marcaban la misma hora, 3:33. Bajó la mirada y vio huellas de pies descalzos, pequeñas, húmedas, que se dirigían al sótano. Laura despertó en el suelo del salón. Frente a ella, una figura alta se erguía inmóvil. No podía verle el rostro, solo la forma de su cabeza ladeada. Observándola, su cuerpo temblaba, pero no podía gritar. A su lado, un pequeño cuaderno abierto mostraba el último dibujo de Mateo, su madre dormida y la figura negra sosteniendo su mano. Cuando intentó levantarse, una voz, la de su hijo, susurró: «Mamá, no lo mires». El detective descendió nuevamente al sótano. Las paredes parecían latir con un pulso lento. El sonido de una respiración profunda lo envolvía. En el centro del cuarto, sobre la silla vacía, había una hoja nueva. Era un dibujo de Laura, de pie frente al espejo, con una sombra detrás de ella. Al girarse, la vio. Por primera vez, el detective comprendió que no buscaban al niño. Él nunca se había ido. Era la casa la que no lo dejaba salir. Laura comenzó a escuchar pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Cada vez que abría la puerta, el sonido se detenía. En la oscuridad, podía distinguir una sombra más alta que el marco de la puerta. Sentía su respiración mezclada con la suya. Quiso correr, pero su cuerpo no respondía. La lámpara se apagó de golpe, y por un instante creyó ver a Mateo de pie, sosteniendo su cuaderno, con la mirada perdida. Luego, el silencio la envolvió por completo. El detective Salazar, aún en el sótano, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Reconoció el tono. Era el de un niño. Su linterna comenzó a parpadear. Frente a él, la pared tembló levemente y una grieta se abrió dejando ver una habitación oculta. Dentro había juguetes, crayones y cientos de dibujos pegados por todas partes. Cada uno mostraba a un niño diferente, y todos tomados de la mano del mismo ser oscuro. Laura intentó escapar. Corrió hacia la puerta principal, pero al abrirla encontró otro pasillo idéntico al anterior. Las luces parpadeaban y la casa parecía moverse, respirando. Cada puerta que abría la devolvía al mismo lugar. El cuarto de Mateo. En el suelo, el cuaderno seguía abierto. Y en la última página, un dibujo la mostraba a ella. En el centro del pasillo, rodeada por paredes que se cerraban lentamente. El detective comenzó a grabar con su teléfono. En la pantalla, notó algo que no veía con sus propios ojos. Una figura infantil parada detrás de él, observándolo. Cuando giró, no había nadie, pero en el video seguía ahí, más cerca, respirando. El aire se volvió gélido. Su voz tembló al preguntar: «¿Dónde estás, Mateo?». La respuesta llegó susurrada, justo al lado de su oído: «Aquí abajo». Las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. Laura gritó el nombre de su hijo, y la voz le respondió, pero no desde lejos, sino desde dentro de su cabeza. En ese instante, el detective
sintió que algo se movía entre las sombras del sótano. Un suspiro profundo, humano, se mezcló con un eco infantil. La casa vibró, los dibujos se encendieron como brasas, y una frase escrita en todas las paredes apareció. Ya está conmigo. El silencio posterior fue absoluto, denso, irrespirable. Laura despertó en medio del salón, con el suelo cubierto de cenizas. Los dibujos habían desaparecido, pero el olor a cera quemada seguía flotando en el aire. Escuchó la voz de Mateo, llamándola suavemente desde el pasillo. No sonaba como antes. Ahora era más lenta, más hueca. Caminó hacia la voz, pero cada paso hacía crujir el suelo como si alguien respirara debajo. La casa ya no parecía una casa. Era un cuerpo. Y ella estaba caminando dentro de él. El detective Salazar logró subir del sótano, cubierto de polvo y sangre seca a punto que su linterna apenas funcionaba, pero lo suficiente para ver que las paredes del pasillo estaban cubiertas con nuevas marcas, líneas negras formando palabras ilegibles. Reconoció entre ellas un nombre, el suyo, y más abajo, el de Laura. Al final del pasillo, una sombra se deslizaba lentamente, como si lo invitara a seguirla. Laura encontró la puerta del cuarto de su hijo entreabierta. Dentro, el aire era helado. Sobre la cama, un cuaderno nuevo la esperaba. En la portada, con letras torcidas, alguien había escrito: «Mamá, mírame». Sus manos temblaban mientras lo abría. Las primeras páginas estaban en blanco, pero al pasar la última, vio un dibujo reciente. Ella misma de pie, mirando un espejo, y detrás de su reflejo, Mateo, con los ojos completamente negros. El detective oyó a Laura gritar y corrió hacia el sonido. Pero al cruzar la puerta la casa cambió. Los pasillos se alargaron, las luces se apagaron una por una y un zumbido llenó el aire. Desde el fondo, escuchó pasos pequeños acercándose. Cuando levantó la linterna, vio al niño. Mateo estaba frente a él, sucio, temblando, pero con una sonrisa vacía. El detective dio un paso al frente y el niño habló con una voz que no era la suya. «Ya no estás solo». Laura corrió hasta el pasillo y vio al detective detenido frente a su hijo. Quiso gritar, pero algo en su garganta la ahogó. La figura alta emergió detrás de Mateo, tan cerca que parecía fundirse con él. La lámpara estalló y todo quedó a oscuras. En la penumbra, una luz débil se encendió. Era el cuaderno, abierto en el suelo, con un último dibujo. Mostraba a los tres. La oscuridad se hizo total. Laura llamó a su hijo, pero la voz que respondió no era la suya. Era más profunda, más antigua, llena de ecos. Sintió una mano pequeña tomar la suya. Era fría, casi rígida. Intentó ver su rostro, pero solo encontró vacío. De pronto, las paredes comenzaron a llenarse de nuevos dibujos, creados por manos invisibles, uno tras otro, cubriéndolo todo. En cada uno, la misma escena se repetía. Una madre, un niño y un hombre sin rostro. Siempre los tres, siempre juntos. El detective Salazar se arrastró por el suelo buscando su arma, pero algo lo sujetó del tobillo. Cuando apuntó la linterna, vio la mano de un niño huesuda saliendo de entre las tablas del piso. Luego otra y otra. Cientos de pequeñas manos intentando salir. Los susurros llenaron la habitación, todos diciendo lo mismo. «Dibuja con nosotros». El detective gritó, pero el sonido se disolvió como si el aire mismo lo devorara. Laura se acercó al espejo de la sala, atraída por un reflejo que parecía moverse por cuenta propia. En él, vio a su hijo sonreír
sosteniendo el cuaderno. Pero cuando giró, no había nada. En el reflejo, sin embargo, los ojos de Mateo seguían fijos en ella. Y detrás, el detective también aparecía, inmóvil, con la piel pálida y los ojos vacíos. El espejo comenzó a agrietarse. Cada grieta formaba líneas como dibujos de crayón. Y en el centro apareció una frase: ya eres parte del retrato. El espejo estalló, lanzando fragmentos por toda la habitación. Laura cayó al suelo, cubriéndose el rostro. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar que no era su casa. Todo estaba cubierto por dibujos flotantes, suspendidos en el aire, girando lentamente. En el centro, el ser sin rostro la observaba. Sostenía el cuaderno de Mateo y lo abría página por página. Cada dibujo mostraba su vida desde el primer día que lo conoció hasta ese instante. Y en la última página, su rostro desaparecía. Días después, la casa fue encontrada vacía. No había señales de Laura, ni del detective, ni del niño. Solo un cuaderno sobre la mesa, con la portada manchada de ceniza. Dentro, los últimos dibujos mostraban a una nueva familia mudándose a la misma casa. Y en la última hoja, el retrato de un niño desconocido, con un crayón negro en la mano, dibujando algo detrás de él. Tal vez otro amigo invisible o la siguiente víctima.